Hola, un saludo a todos y todas. Empecemos por el final. Hay una frase en Aymara que dice "Qep nail untasisao sarnaqañanej", que quiere decir literalmente mirando atrás o partiendo de atrás vamos a construir. Y el domingo pasado terminó el campeonato del fútbol profesional en Bolivia. Un campeonato único en el país, un campeonato con 30 fechas en 54 semanas, un campeonato en el que una vez más hemos demostrado que el fútbol boliviano es lento, no solo en el juego que se tiene, sino también en la organización, en la forma de dirigencia, en las decisiones. Son bastante lentos, bastante parsimoniosos, y esa es la muestra también de la forma de fútbol que se practica en nuestro país. Al final de los 7 partidos en un campeonato, como les decía, de uno por año, ha habido incluso un partido que no se ha jugado porque ya el comité técnico ha decidido desafiliar al equipo de San José para que ya no pueda jugar el último partido y descenderlo. Ese es un tema que en algún momento vamos a tratar, de cómo los intereses económicos priman por encima del tema técnico, futbolístico, organizacional. Al equipo de San José ya se sabía, antes incluso de la mitad del campeonato, que estaba totalmente descendido porque tenía 12 puntos menos de lo normal, porque había sido castigado por la FIFA, por la federación, por no haber cancelado diferentes montos a exjugadores, ex técnicos, entonces tenía menos 12 puntos en relación al puntaje. Por lo tanto, era casi seguro su descenso. Y esperaron hasta la última fecha porque de esa manera cumplían con el contrato de televisación que tienen con la empresa que ostenta los derechos de televisación, porque si no había eso, era 11 partidos menos, por lo tanto tenía que haber un resarcimiento económico seguramente para la televisora. Pero bueno, eso es lo que pasó. Al final, el campeonato terminó con Independiente Petrolero como campeón, con 65 puntos, un equipo que hace 18 años había descendido de la liga profesional, curiosamente en el mismo estadio donde ahora se ha coronado campeón, en el estadio Gilberto Parada de la localidad de Montero, a unos 40 kilómetros de Santa Cruz, en el norte. Segundo lugar está el Club Always Ready, en tercer lugar el Club Stronger y cuarto lugar Bolívar. Estos 4 están clasificados a la Copa Libertadores de América. Y Royal Party, Oriente Petrolero, Bilsterman y Guavirá, en ese orden, están clasificados también a la Copa Sudamericana para que puedan representar a Bolivia, seguramente en las diferentes modalidades que se han planteado. ¿Cuál es pero la característica del fútbol boliviano hoy? Es un juego lento, es un juego cansino, lateralizado, de permanente juego hacia las bandas, de centros, no centros como en aquellos tiempos en los que iban hacia ras del piso o a ras de la cabeza, sino centros bombeados que hacen la tarea más fácil para las defensas y para los arqueros. Y es un sistema repetitivo, ¿no?, donde se incluye la generación de jugadas desde las bandas con pocos remates hacia el arco en ciudades como Oruro, Potosí, Sucre, Cochabamba, La Paz. Una de las características que ya algunos técnicos en la década del 90 habían planteado como principal distinción del fútbol boliviano eran los remates de media distancia y los remates que generaban gran sorpresa y al mismo tiempo profundos problemas a los arqueros. Hoy es poco practicado porque los centros lateralizados, los toques y el intento de muchos de los jugadores de ingresar con el balón hasta el arco hace que el fútbol sea repetitivo, cansino, lento. Un campeonato, como les decía, que se ha realizado con 30 fechas en 54 semanas, es decir, ni una fecha por cada semana y media, lo que muestra una falta de organización, una falta de competitividad en un fútbol en el que los jugadores entrenan por la mañana 2 horas o 3 horas a más poder y después tienen todo el tiempo, todo el día
tiempo libre para poder realizar sus actividades y no estar mentalizados ni preparados físicamente. Entonces, hay jugadores que del llano, es decir, de los 500, 600 metros sobre el nivel del mar, cuando suben a los 3.600 o 4.000, tienen problemas porque evidentemente físicamente están mal preparados y no tienen la capacidad de poder responder a esa exigencia técnica que significa subir o bajar de altura aquí en Bolivia. El otro tema es que hubo un festival de cambio de técnicos. Solo dos equipos, Independiente Petrolero con el señor Robledo y Oriente Petrolero con Sánchez, fueron los dos equipos únicos de 16 que mantuvieron a sus técnicos desde el principio hasta el final. Real Potosí, por ejemplo, que está ahora en pelea porque tiene que ir a 2 partidos por el descenso o ascenso indirecto, ha sido el campeón del cambio de técnicos. 5 técnicos en una temporada de 30 fechas, es decir, cada técnico dirigió un promedio de 6 partidos. Existen extranjeros abundantes y curiosamente en este 2021 incluso han llegado haitianos. Un país que tiene muy poca tradición de fútbol, ha tenido hoy la presencia de 2 jugadores haitianos en un equipo de Santa Cruz. Han habido dominicanos, camerunenses, africanos de otros lados también, y ni qué decir paraguayos, uruguayos. Pero la característica fundamental es que son jugadores anónimos, jugadores que no tienen la capacidad de realizar un aporte a lo que es el fútbol boliviano. Poquísimos extranjeros realmente han destacado y se pueden decir que son aportes reales a lo que significa el crecimiento del fútbol a nivel técnico, táctico, físico, juego de conjunto en el fútbol boliviano. Hay, a su vez, estos jugadores extranjeros han tenido en contrapartida los ingresos económicos más altos. En el caso de Bolívar es lo más patético. El señor Granel, un jugador español que vino precedido de un gran cartel, con un ingreso mensual de $67.000. Sí, usted ha escuchado bien, $67.000 mensuales, pero un aporte que no da ni para el 2% de ese monto que se le ha cancelado. Un aporte anodino, algún remate por ahí, algún pase en profundidad, pero nada más. Es decir, para lo que ganó, realmente no se consolida y no se justifica. Y es en este momento, considero, entre Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador incluso, creo uno de los jugadores más caros que han venido en este 2021 al fútbol sudamericano. Excluimos de esto al Brasil, obviamente, donde los montos son diferentes. Ahora, el gran problema también es que las instituciones se han devaluado y se han desestructurado en el fútbol boliviano. No existen instituciones deportivas como tal. Lo que hay son equipos de fútbol que a la sazón de tener alguna persona que les financia, que les solventa económicamente, logran tener alguna pequeña campaña en el fútbol boliviano. Esta es un poco la realidad de lo que ha pasado. ¿Qué puede pasar ahora en la Libertadores y en la Sudamericana con los 8 equipos clasificados? Poco se puede esperar porque no hay el tiempo suficiente para poder consolidar un juego de conjunto, no hay jugadores que puedan rápidamente consolidarse en lo que significa un nuevo esquema, una nueva táctica, un nuevo juego de conjunto, y sobre todo no existe un recambio, no existe ese proceso natural de que gente joven pueda asumir la posibilidad de tomar los nuevos roles de los jugadores antiguos. Hay jugadores con 38, 36, 35 años que todavía siguen vigentes y que para el fútbol local va como viene, pero bueno, es permitido. Pero más allá de eso, en el fútbol internacional, donde se es más veloz, es más vertical, donde hay juego de conjunto, donde hay personas y estrellas que desmarcan y despuntan y hacen la diferencia en el fútbol de Sudamérica. En el caso nuestro, no existe hace unos 5 a 7 años
jugadores que marquen la diferencia en los equipos de fútbol. Y en los 4 que están clasificados a la Libertadores y los 4 que están clasificados a la Sudamericana, no existe un jugador que sobresalga y que marque la diferencia para que se pueda tener un mejor juego, una mejor respuesta. Pero de esos temas hablaremos en otro momento. Hoy era hablar del final del campeonato y de lo que ha pasado en el fútbol boliviano, tan interesante pero también de profundas preocupaciones. Un gusto, hasta la otra.